I never thought in my life I would squash the beef for 50 Cent. 50 Cent ha tenido mucha pelea con diferentes raperos. La más sonada ha sido con Ja Rule. Pero Fat Joe podría haber sido uno de los mayores adversarios de 50. De hecho, su beef fue tan serio que Fat Joe pensó que nunca terminaría y que estaba dispuesto a llevar su problema con 50 hasta la tumba, pero que está contento de que no lo hizo. Desafortunadamente fue necesario la muerte de una persona para que hubiera paz entre ellos. El beef entre 50 Cent y Fat Joe se remonta a 2004. Por esta época 50 Cent está en una pelea muy pública con Ja Rule. En ese entonces Fat Joe se hizo cercano a Ja Rule después de que este último le regalara una canción que había planeado usar en su álbum de 2004, Rule. La generosa acción fue correspondida cuando Fat Joe aceptó aparecer en el éxito de Ja Rule New York. Las personas cercanas a Fat Joe le habían dicho que era un mal movimiento considerando que Rule había estado peleando con 50. Y es que aceptar aparecer en el álbum del rival de 50 Cent en ese momento parecía algo extraño y nada conveniente. Y aunque el equipo de Fat Joe le había aconsejado que se abstuviera de trabajar con Rule, al menos por el momento, él se negó a escuchar y decidió trabajar con Ja Rule. Fat Joe sintió que tenía que estar al lado de Ja Rule, ya que lo consideraba su hermano. En New York, junto a Fat Joe y Jadakiss, Ja Rule ataca a 50 rapeando: aprendiz, apestas, ya no eres deseado, así que quítate esas tontas cadenas y regrésalas a la tienda, estoy imparable. A pesar de que Fat Joe simplemente le estaba pagando el favor a Ja Rule por la canción que le regaló, eso no quitaba que estaba apareciendo en una canción donde se atacaba fuertemente a 50. Al año siguiente 50 Cent lanzó Piggy Bank, donde ataca a Ja Rule, Jadakiss y Fat Joe, donde 50 le dejó estas líneas a Joe: ese negro gordo pensó que Lean Back fue in the club, mi mierda vende 11 millones, su mierda es una porquería. Fat Joe no se iba a quedar viendo cómo le insultaban y respondió con My Fofo, rapeando: 50 es el matón más falso que jamás hayas visto, además de acusarlo de usar esteroides y de estar celoso de The Game. Luego de esto vino la entrevista que Joe hizo en Hot 97 en 2005, cuando acusó a 50 de tomar esteroides. Esos esteroides le están afectando, no está construido así, este tipo es divertidísimo para mí, este tipo es una farsa, su nombre debería ser Vince McMahon, porque le gusta crear publicidad. El conflicto continuó en los MTV Video Music Awards de 2005, mientras Fat Joe presentaba un premio comentó: me siento seguro con toda la protección policial, cortesía de G-Onet. Poco después, cuando MTV cambió una pausa comercial, 50 Cent dirigió una obscenidad a Joe y 50 saltó al escenario cuando Fat Joe se iba. 50 Cent intentó subir al escenario para enfrentarse a Fat Joe, pero fue detenido por seguridad. Fat Joe dijo más tarde que 50 se estaba burlando de él entre la multitud, lo que lo llevó a decir eso. Las disputas verbales entre Fat Joe y 50 Cent continuaron en 2007, cuando en el programa Bad Rap City 50 Cent acusó a Fat Joe de ser cobarde por no estar dispuesto a confrontarlo, pero Fat Joe desestimó esta afirmación como una tontería. En enero de 2008 50 Cent lanzó otro diss llamado Southside Nigga, donde alimentó los rumores sobre el estado financiero de Fat Joe y su deuda de impuestos con el estado. Más tarde Fat Joe y su abogado se pronunciaron en contra de esas afirmaciones, afirmando que Fat Joe no le debía al IRS impuestos atrasados. En marzo de 2008, poco después de que se publicara el nuevo álbum de Fat Joe, The Elephant in the Room, 50 Cent lanzó un video a través de su cuenta de YouTube que presentaba el funeral de Fat Joe, donde muestra a 50 Cent llorando y hablando sobre las ventas del disco de Fat Joe, y afirma que terminó con la carrera de Fat Joe como hizo con la de Ja Rule, y que su mixtape arruinó el álbum de Fat Joe. What's up, yo? This is 50 Cent. You understand what I'm saying? An elephant in the room. Fat Joe's project actually scanned 46
46,000 copies, which is actually terrible. Like, it's the worst shit you can actually do. That's when you know you're not relevant. Fat Joe le respondería diciendo que el álbum estaba siendo un éxito. It's elephant in the room, nigga. It's Coca, baby. And guess what, Curtis? We just shipped another 250,000 just because of you. You making me hot, baby. 50dis.com, I love it. You making me hot. Get at it, Coca, nigga. $250,000 to the chest, pussy. A finales de 2008 en la radio Power 105.1, 50 Cent volvería a burlarse de Fat Joe por su nuevo single I Won't Tell. New York City, this is officially trash right here. Mania. Here we go. Check this out. Jay Holiday. Woo! En 2010, Fat Joe criticó a 50 Cent en la introducción de su 10º álbum de estudio The Dark Side Volumen 1, diciendo: iremos a hacer la fiesta más grande cuando Curtis muera. 50 Cent responde después de una forma burlesca en un video afirmando que el álbum solo vendió 5,000 copias en la primera semana. What's up, everybody? It's your boy 50 Cent. Just listen to Fat Joe's record. This is all I have to say. I didn't mean to do this to you, Joe. Stop videoing. This is so bad. I know. I woke up everyone, okay? I know. No idea. So many people do bad things. I am sick and tired of the people of this country who continue to allow these things to happen. Somewhere deep down in my heart, I still love you. Durante una entrevista con Blab TV, Fat Joe responde a la afirmación de The 50 Cent de que solo vendió 5,000 copias en la primera semana. Joe habla sobre la caída de 50 Cent y de que ya es irrelevante, además de que su álbum sí se estaba vendiendo bien. Did you see the 50 Cent video where he was talking about you recently? Nah, man. Yo, listen, man. I don't pay attention to 50 Cent. He's irrelevant. You know. Después de eso, las cosas finalmente se calmaron entre 50 Cent y Fat Joe. El 30 de agosto de 2012 murió Chris Lighty. Lighty fue una persona importante en la vida de ambos raperos. Ambos asistieron al funeral por todo el respeto y agradecimiento que le tenían. Poco después del funeral, Fat Joe recibió una invitación de BET. Le informaron que estaban preparando un homenaje para Chris Lighty en los premios BET. Entre los involucrados en ese homenaje estaban Missy Elliott, Q-Tep, Busta Rhymes y 50 Cent. Fat Joe aceptó a pesar de los problemas con 50 Cent porque para él Lighty le salvó la vida. Rest in peace to our brother, Chris Lighty. We love you. Cuando se presentaron en los premios BET, Fat Joe cuenta como 50 le ofreció la paz. Estábamos súper concentrados, ensayamos y luego sale 50 Cent. Termina justo donde estoy. Cuando empieza la música extiende la mano y él dice: paz. Paz para Chris Lighty. Lighty quería la paz. Entonces lo estoy mirando. Paz. Todo lo que veo, toda esa mierda que ha dicho sobre mí, es como una maldita película pasando aquí. Y luego un segundo estaba como: oye, este tipo es jodidamente increíble. Después de toda esta mierda, así que le di la mano. Paz, él dijo. Paz, hombre. Terror Squad G Unit. Paz para Chris Lighty. Y no creo que vuelva a tener problemas con él en mi vida. Porque una vez que te doy mi palabra y te doy mi mano, es amor, no es nada más. La reacción del público fue asombrosa, la gente estaba emocionada de ver a dos raperos en disputa unidos frente a una pérdida y aportando positividad en un momento difícil. En 2014 50 Cent y Fat Joe hicieron algo que parecía imposible, y es que ambos aparecieron juntos en una canción, la canción titulada Free Again del álbum de DJ K Slade llamado Rhyme or Die.
Niggas know my repertoire. Bulletproof smart car. En 2021, Fat Joe en una entrevista dejó estas palabras sobre el fin de su beef con 50 Cent. Creo que tenemos una obligación, tenemos la responsabilidad de mostrarle a estos jóvenes hermanos que estos beefs se pueden aplastar y pueden convertirse en amigos y familiares. No debe terminar en matarnos unos a otros, no tiene por qué volverse violento en las calles. Si te ha gustado este video, dale like, coméntame qué te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Saludos.